Hola, buenas noches. Mi nombre es Daniela Erazo y en este momento voy a grabar el video de análisis de vulnerabilidades y explotación de la máquina ITF 2025 CTF. Este proyecto lo hice con Nicole Ximena Duarte en un entorno controlado de laboratorio, es decir, en Oracle VirtualBox. Entonces, en este video voy a mostrar cómo llegamos a obtener acceso remoto por SSH al usuario SET en la máquina vulnerable ITF 2025 CTF usando una cadena de ataque que incluye reconocimiento, enumeración de usuarios, descubrimiento de directorios y extracción de credenciales. En ese orden de ideas voy a abrir lo que sería VirtualBox y a inicializar lo que es mi máquina Kali Linux, en donde inicialmente va a mostrar los comandos y pues ahorita voy a continuar con las diapositivas. Entonces ya tengo encendida pues la máquina que va a atacar, va a abrir la consola y el primer comando que usé es IPA, que es para identificar mi IP, la IP de mi máquina en la red del laboratorio que se creó para este ataque. Y entonces la IP que tengo asignada es lo que tengo aquí, 192.168.20.6. O sea que esa IP es una de las que no debo atacar. Luego voy a continuar haciendo un sudo nmap eh, de lo que sería la red controlada que tengo, que es esta dirección. Ahí empezaría este broadcast. Y allí está empezando el escaneo y me va a mostrar, voy a hacer pin scan para descubrir qué hosts están activos en la red y encontré varios equipos. Y entre esos están diferentes direcciones, pero pues en el informe ya yo tengo pues todo comentado, donde dice que la que termina en punto 3 es otra máquina Linux, la que termina en punto 4 es Meta Exploitable, que es otra máquina que trabajamos, la punto 5 es Windows y la punto 6 es la que yo estoy trabajando. Entonces, hay dos casos posibles, que es la punto 2 y la punto 7. Pero haciendo este siguiente comando, descubrimos que la que más vulnerable era la punto 7. Ahí se concluyó que era la máquina que debíamos atacar, la que tenía más vulnerabilidades del laboratorio, o sea que era la máquina que íbamos a atacar de ITF 2025. Y entonces ahí empieza el escaneo. ¿Qué descubrimos aquí? Que escaneó todos los puertos del objetivo y se encuentran tres servicios clave, como Finger en el puerto 79, HTTP en el 80 y SSH en el puerto 2222. Cada uno será útil en distintas fases del ataque. Aquí no está cargado, pero pues bueno, eso es como lo que se descubre en este paso. Luego pasamos con un siguiente comando, pero pues estoy esperando que se cargue. Ah, listo. Ahí ya está. Entonces ahí muestra lo del SSH, lo del Finger y lo del puerto. Exacto, todo está bien. Voy a continuar con la siguiente comando que se hizo para el ataque, que es este, enumeración de directorios web con QWestern. Entonces, al ejecutar este comando, busco directorios y archivos ocultos en el servicio web. Descubro el directorio backup que podemos encontrar acá, que responde con HTTP 401. Eso quiere decir que este archivo tiene autenticación, que significa que hay algo ahí guardado, algo que posiblemente nos va a ayudar a nuestro ataque. Bueno, continuando, voy a hacer la numeración de usuarios con Metasploit más Finger. Bueno, aquí ya ejecuté lo de Metasploit y el tema de Finger. Entonces, sabiendo que el puerto 79 tiene el servicio Finger activo con Metasploit, se hizo la numeración de usuarios válidos del sistema automáticamente. El módulo prueba nombres comunes y confirma cuáles existen. Se encontraron 27, entre ellos Daemon, Backup, Bean, por allí está Data, está Root. Luego, entonces ya con una búsqueda manual, pues el profesor nos había hablado sobre la metodología egipcia, no hacer todos los comandos porque se hicieron muchas cosas, entonces se usaron toda una lista de nombres griegos y luego se hizo un script para que recorriera todos esos nombres griegos y ver cuáles estaban entre los usuarios. Con esos, digo, nombres egipcios. Entre esos egipcios estaba Betson y Betson es nuestro objetivo en este momento. Lo voy a poner acá, porque Betson es el que nos va a permitir continuar con nuestro ataque. Listo. Al hacer Finger Betson podemos encontrar que nos da información sensible. Entonces logramos obtener lo que sería la contraseña de Betson en el backup y en el SSH. Bueno, entonces continúo lo que sería con el ataque a la fuerza de fuerza bruta. Entonces, con el fin de identificar credenciales válidas, se realiza un ataque de fuerza bruta utilizando herramientas como IDA. Para ello se emplea una lista de posibles usuarios basados en los nombres egipcios identificados durante la fase de reconocimiento del usuario RobQ y con fuente de contraseña. Son 14 millones de contraseñas. Hizo todo este ataque con IDA, tampoco lo va a hacer acá con el comando porque pues eso tardó muchísimo, o sea, tarda demasiado, entonces realmente eso no dio resultado, pero fue un modo de ataque que se hizo por el SSH al puerto 2222 y también al backup. Entonces, ya después de tener la clave personal que acabamos de encontrar al Finger, pues es una contraseña expuesta directamente al servicio. Entonces, vamos a acceder al directorio backup. Y entonces, vamos a usar el comando para poder acceder a backup teniendo ya lo que sería el usuario y la contraseña, que ya todo en el informe se explica mucho más paso a paso. Entonces, aquí logramos entrar. Y entonces, el uso de la credencial encontrada para autenticarme en el directorio protegido. Listo, entonces aquí le digo, hago este. Listo. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Aquí pude entrar a la dirección 192.168.20.7 el backup, que es
el puerto 80 que está expuesto. Ahí ahorita logramos saber que había pues algo encriptado, o sea, con seguridad, con clave, y encontramos la clave, pudimos entrar a Backup Database, y al encontrar esta database pudimos entrar por SQLite a lo que había en la database y seleccionar los usuarios que encontramos en esta base de datos, y aquí está. Y entonces nuestro objetivo era llegar hasta uno, o sea, alguno de estos, pero ya luego pues en el documento también explico más. El principal es este, Setch. Setch es otro paso pues primordial. Base de datos tiene tal usuarios con credenciales de almacenamiento de texto plano. Y entonces es nuestro objetivo. Esto es una vulnerabilidad crítica y es una credencial sin cifrar. El próximo comando es el SSH, SSH al puerto, por este puerto. Y entonces aquí voy a copiar la clave de SSH. Y logré entrar. Entonces estaba expuesta la contraseña, viendo todos los pasos, logramos entrar. Y entonces decimos que confirmo que estoy dentro de SSH. Entonces voy a usar otros comandos. Listo. Al entrar a una de las cosas que tiene Search, podemos entrar a User Test, y ahí podemos ver que había una contraseña y algo guardado que tenía Search. Entonces, en resumen, la cadena de ataque fue reconocimiento con NMAT, enumeración web con WebStar, filtración de credenciales vía Finger, acceso directo a backup, extracción de contraseñas de una base de datos SQLite, acceso SSH, todo esto en un entorno controlado para aprender ciberseguridad ofensiva. Bueno, en la parte ahorita, en la parte de chats, también podemos mostrar como los comandos, por ejemplo, de SMCA o de home, donde podemos ver todos los archivos que hay en chats. Y pues ya saben de user test, que es ver como la contraseña que está aquí guardado. Ya les puedo explicar los siguientes comandos que se van a aplicar en chats. Yo quiero mostrar aquí, pues, puerto 80 que está abierto, la imagen que se veía acá. Entonces, si yo me voy aquí a Backup, que es lo que no tiene autorización. Ah, bueno, yo ya, pues, de hecho, pedí autorización, ya la había ingresado. Bueno, sería guardar las claves de ingreso, entonces empecé directamente y esa base de datos yo la descargué y la tengo acá. Entonces, aquí podemos ver lo mismo que ya vimos por comandos. Otra cosa que hice fue pues levantar Nessus. Acá tengo a Nessus, acá tengo un usuario que había creado anteriormente, y entonces yo entré a Nessus y hice todo el informe de vulnerabilidades de la máquina. Y entonces aquí están las diferentes vulnerabilidades, como el tema de Finger, y acá dice Medium, pues toda la especificación, entre otras. Entonces todo esto yo hice el reporte y también pues se lo envié al profesor y está todo documentado. Con esto terminó pues como todo lo que hice en la máquina de forma muy breve, porque se hicieron muchas cosas, todo está en el documento. Entonces, así en brevedad se hizo el reconocimiento, la enumeración, la explotación y la post-explotación frente a todo lo que se va a hacer en el proyecto, ¿no? En un laboratorio virtualizado con VirtualBox, se usa Linux, la máquina atacante, y el objetivo es llegar al compromiso total del sistema root, comprometer toda la información. Al Linux ataca a la máquina objetivo con esta IP, descubrí que tiene estas vulnerabilidades, puerto 7980, puerto 2222, que ya les mostré los comandos. Aquí está la matriz de diagnóstico de lo que hice en Nessus, acá lo pueden ver. Luego la pista temática mitológicas, como Nubis, Amos, posibles de la metodología egipcia, y cuando pudimos aquí escanear y ver que esto tenía pues alguna clave o algo, pues fue algo importante del laboratorio. Entonces, fuga crítica de información fue cuando le hicimos Finger a lo que sería, bueno, acá es Benson, y entonces encontramos su información. Y al encontrar esa información, por servicio por el puerto de 39 de Finger, pudimos entrar con el usuario y con la credencial de Benson, pudimos entrar a la siguiente ruta y tuvimos un acceso exitoso con HTTP 200, descargar la base de datos y continuar hasta llegar a Sech. Muchas gracias, y Nicole va a continuar con lo siguiente. Bueno, listo. Bueno, seguimos con el acceso CCH con usuarios set. Con la contraseña obtenida de la base de datos se estableció una conexión remota al servidor por el puerto 2222 usando el protocolo SSH. Al ingresar se verificó la identidad del usuario con WAMI, configurando el acceso como set. Se intentó escalar privilegios con el sudo, pero pues set no tenía privilegios de administrador. Sin embargo, en su directorio personal se encontró una bandera que se evidenciaba por aquí. Aquí se hizo el comando subnsl, pues dice que orden no encontraba porque pues ese usuario no tiene los privilegios de administrador. Eh, listo. Después de aquí, pues al encontrar pues, la bandera, pues dentro del servidor se encontró pues un archivo llamado morpheus.pcap, que es una grabación de tráfico de red. Para analizar, pues se levantó un servidor HTTP temporal en la máquina víctima y se descargó el archivo hacia Kali Linux, como se ve por aquí. Entonces, al hacerse la conexión exitosa, pues se analizó mediante Wireshark, que descubrió que contenía una sesión sin cifrado, donde aparecía texto visible, las credenciales del usuario, bueno, de varios usuarios con varias contraseñas, y de ahí se empezó a determinar cuál de esos usuarios tenía pues privilegios de administrador. Como ven acá, pues primero pues se descubrió el archivo, segundo pues la exfiltración que se hizo pues levantando los servicios HTTP por Python, como se ve acá. Aquí sí pues se descargó pues el archivo y aquí se puede extraer pues el usuario. Bueno, como ya probamos los usuarios y se logró determinar que el usuario que tenía privilegios era Neo, pues se ejecutó pues sudo -l y se pudo pues determinar que tenía privilegios asignados. Pues el sistema mostró que Neo podía ejecutar el binario USR, bin, ITF, ITF. Ese pues ahí como podía ejecutarlo pues como root sin contraseña. Eh, Después, pues vimos la vulnerabilidad, se inspeccionó el contenido del script, anteriormente que lo había mencionado, IDF, y se encontró que su última instrucción era etc, signo de pesos, arroba, que significa que ejecuta directamente cualquier comando que le pasemos como argumento, como se ve acá. Entonces entra un comando inyectado,
El ETS lo que hace es ejecutarlo con todos los argumentos posibles y la salida pues es la ejecución directa con el kernel con privilegios root. Al combinarlo con el privilegio sudo sin contraseña, cualquier comando enviado a ese script pues, se ejecuta con privilegios de administrador del sistema, como ya lo había dicho. Bueno, aquí ya es como lo que se hizo para entrar al root, capturando pues la bandera final, que es con un solo comando, que fue este comando. Eh, Se ejecutó y pues se explora la vulnerabilidad. El sistema devolvió un shell como root, que lo confirmamos con el comando whammy, y se accedió al directorio, perdón, directorio root, y se leyó el archivo root.txt que contenía pues, la bandera final, que contenía muchos usuarios, contraseñas criptadas, como este por aquí, una contraseña así encriptada desde el root. Y ya, bueno, pues básicamente fue eso. Aquí hay un poquito del flujo de lo que se hizo en el proyecto. Pues primero está la revelación de las contraseñas con el finger, la exposición del puerto 80 con el backup, la extracción de la base de datos SQLite, pues donde se revela pues, la clave, la infiltración del puerto 2222, que fue lo que expliqué. Se vio el documento PSAP, no cifrado, que es donde se revela el usuario neo. Y lo último, pues ya la obtención, donde se pudo ejecutar comando para acceder al shell root. Y y aquí hay pues unas conclusiones que son control y recomendaciones de seguridad. Pues unas acciones de mitigar inmediata, pues desactivar el finger, la auditoría de sudores, pues revocar el acceso al no password para pues los archivos binarios ITF o obligar a la validación de credenciales y parchear Apache, actualizar las versiones pues seguras. Y por último, pues arquitectura y políticas a largo plazo. Está es erradicar textos planos, pues forzar el cifrado fuerte en base de datos SQLite y todas las combinaciones de red. Y por último, bastionado SSH, desactivar la autenticación por contraseña y mitigar estrictamente a pares de claves criptográficos. Muchas gracias.